segundo bloque de Plural. Presento rapidito, en este segmento vamos a tener a nuestro columnista Jorge Ríos hablando, pero a través de la plataforma Zoom. Tampoco pudo estar en esta oportunidad. En estas columnas solemos tratar los temas que tienen que ver con acceso a derechos. En esta oportunidad Jorge se va a referir a las infancias trans. Vemos el video. Este martes nuevamente salimos a través de la plataforma, ¿no? A través de Zoom. ¿Con qué tema venís hoy? Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, en esta columna venimos hablando siempre de temas sociales, sobre todo vinculados a la diversidad sexual, de género, a los derechos, y un tema que por ahí sobrevolamos un par de veces, pero en el que no nos metimos demasiado de lleno, es el de las infancias trans. Muchas veces se piensa que cuando hablamos de personas trans, que a su vez decimos que es una población particularmente vulnerada dentro del colectivo LGBT, hablamos exclusivamente de personas adultas, y esto no es así, sino que la identidad de género de todas las personas, de todos nosotros, podríamos decir, es una vivencia interna que la construimos desde que empezamos a construir nuestra identidad en general, y eso incluye, por supuesto, las primeras etapas de la vida, las infancias, las niñeces, ¿no? De hecho, cuando se les pregunta a las personas trans, transgénero, transexuales, cuándo comenzaron su transición, así no sea la transición externa, digamos, la externalización de esa transición de género, sino su vivencia personal en torno al género, la mayoría dice que, bueno, que la infancia fue parte ya de ese otro sentir, el sentir el género de manera diferente. De hecho, según una encuesta de 2019 sobre, bueno, vulnerabilidades de la población trans que realizó UNICEF, ONUCIDE y la Federación Argentina LGBT, el 70% de las personas trans adultas se autoperciben como tales antes de los 12 años, pero solamente una sexta parte de ellas lo pudo expresar en su momento, y más de la mitad tuvo que esperar hasta más allá de los 13 años. Y acá, más allá, bueno, de las vivencias personales, ¿no? Podemos mencionar, y es importante mencionar, una ley que también la hemos citado varias veces en esta columna, que es la Ley de Identidad de Género en nuestro país, sancionada en el año 2012, 2 años después de la Ley de Matrimonio Igualitario, que también lo hemos dicho, es de vanguardia, y decimos que es de vanguardia a nivel no solo regional para Latinoamérica, sino también a nivel mundial, porque despatologiza por completo a las identidades trans. De hecho, la Organización Mundial de la Salud despatologiza las identidades trans posteriormente a 2012, hace 2 años nada más, explícitamente. Entonces, ese es el componente que transforma a esta ley de identidad de género argentina en una ley de vanguardia, porque además de despatologizar y descriminalizar, porque de hecho también las personas trans, a través de distintos artilugios legales, también no solamente han sido patologizadas por las ciencias médicas, sino criminalizadas por la justicia. También reconoce esto que veníamos diciendo hace un ratito, de que la vivencia de las personas transgénero comienza en la infancia, y en ese sentido les reconoce no solamente a las personas mayores de edad, esta ley de identidad de género, la vivencia propia, autopercibida del género, sino también a niñes, ¿no? Niños, niñas, niñes, también tienen derecho a distintos aspectos que hacen a su identidad de género, ¿no? En primer lugar, al trato digno, así se llama. El trato digno tiene que ver básicamente con ser respetados, respetadas en su identidad de género, autopercibida, y en este sentido que, por ejemplo, en las instituciones escolares sean llamadas por ese nombre que eligen, ¿no? Hay un caso en nuestro país muy visible que es de Tiziana, una chica trans de Salta, que, bueno, afortunadamente ella sí tuvo todo el apoyo, ¿no? De su familia, de sus padres,
y gracias a eso pudo hacer el cambio registral. ¿Por qué? Para que bueno, las niñas puedan ser llamados por su nombre, solamente tienen que solicitarlo y la ley les garantiza bueno, que eso sea así. En cuestiones donde tienen que ser, por ejemplo, tiene que haber un registro, generalmente en una escuela, por ejemplo, se les debe registrar con el nombre que eligen, las iniciales según aparecen en el DNI si es que no han hecho el cambio registral, y los tres últimos números de DNI. Esa es la forma convencional en la que se registra oficialmente cuando no está hecho el cambio registral. ¿Desde qué edad pueden empezar a hacerlo? A cambiar los nombres. En realidad tienen derecho desde que lo pueden expresar, porque la ley de identidad de género respeta dos principios jurídicos, que son el del interés superior de la niña, ¿no? Por un lado, y por el otro, el de la capacidad progresiva, ¿no? de las personas. Incluso eso incluye a las personas menores de edad. Es decir que, en principio, para hacer el cambio registral, esa niña, ese niño necesita del aval de sus tutores, ¿no? Pero cuando no se logre el aval de uno de los tutores, se puede recurrir a judicializarlo en ese sentido, ¿no? Y en el caso de las hormonizaciones, las intervenciones quirúrgicas, también tiene que intervenir un juez, una jueza, pero siempre teniendo en cuenta, este juez, esta jueza, siempre está llamada a tener en cuenta justamente estas dos instituciones que yo mencionaba, a escuchar a esa niña, a ese niño, ¿no? El interés superior, y por otro lado la capacidad progresiva también se tiene en cuenta de esa manera, bueno, la edad que tiene ese niño o esa niña también, ¿no? Entonces lo termina resolviendo en definitiva el juez o la jueza, pero teniendo en cuenta esos principios, ¿no? Como para guiar su decisión. Jorge, vos, si bien sos docente en el ámbito superior, digamos, ¿las escuelas nuestras están preparadas para afrontar una situación de estas? Bueno, personalmente, esta es mi mirada, mi opinión, me parece que todavía no, que se está trabajando, que el trabajo que se está haciendo, por supuesto, no es suficiente, y viene sobre todo motorizado por lo que es la ESI, la educación sexual integral, ¿no? Que es un proyecto que incluye no solamente al Ministerio de Educación, sino también al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social. Es un trabajo interministerial y es parte de un programa nacional que tiene su origen en la ley, ¿no? De 2006 ya, que establece, bueno, la enseñanza de la educación sexual integral, que implica justamente una mirada de derechos, una mirada de diversidad sexual, y que tiene en cuenta también a las niñas como sujetas de derechos, ¿no? Que es también un cambio de paradigma, así como viene habiendo un cambio de paradigma en torno al género y a la sexualidad, a la diversidad sexual. También desde la década de los 90 se viene dando este cambio de paradigma desde lo jurídico, que justamente deja de concebir a niños y niñas como objetos de derecho y pasan a ser sujetos también, ¿no? de derecho. Entonces, ahí está la importancia de que se implemente efectivamente y de la manera que expresa el espíritu de la ley de la educación sexual integral, que es justamente con esta mirada, con estas perspectivas de diversidad sexual, de considerar de ciudadanía, podríamos decir, ¿no? de sujetos plenos de derecho, y de ser así, solamente así, podríamos decir que, bueno, que sí, que el sistema educativo podría llegar a estar a la altura, si se quiere, ¿no? De todo este plexo normativo con el que cuenta nuestro país, que además, luego de la entrada en vigor de la ley de identidad de género, verdaderamente la realidad de las personas trans, hay estudios, hay sondeos, hay encuestas que dan cuenta de cómo esa ley de identidad de género de 2012 les viene cambiando positivamente, por supuesto, viene teniendo
un impacto muy positivo en términos, por ejemplo, de las personas trans que puedan justamente acceder y permanecer en el sistema educativo, que puedan acceder como es necesario al sistema de salud, es decir, bueno, y también en términos de su propia seguridad, de no sufrir tantas agresiones. O sea, el cambio que produjo esta ley también en términos culturales, lo mismo que pasó con la ley de matrimonio igualitario, no solamente son, como también siempre decimos en esta columna, los cambios jurídicos, los efectos jurídicos que tienen estas leyes, sino sobre todo, tan importante como esos efectos jurídicos, también los efectos culturales, sociales, donde se motoriza un cambio social afirmativo, positivo, en ese sentido, bueno, también acompañados de todo el plexo normativo que tiene que ver con esto, ¿no? Las capacitaciones en género, que también son de alguna manera complementarias, la capacitación en ley Micaela, digamos, también tienen la misma mirada, esa perspectiva de género y de diversidad, que hacen que, bueno, de a poco comience a cambiar justamente este cambio de paradigmas del que hablábamos hacia, bueno, más respeto y más garantía de derechos, ¿no? Para las personas LGBT y las personas trans en particular, que como decíamos al principio, son las más vulneradas y las más atacadas, ¿no? Jorge, hablabas recién de esta ley vanguardista, digamos, para nuestro país. ¿La situación en la región o en otros países del mundo? Bueno, sí, también cuando decimos que Argentina es vanguardista con respecto a la garantía de derechos de la población LGTB, nos referimos sobre todo al ámbito regional, es decir, a países de Latinoamérica, ¿no? Que así todo, todavía hay mucho, ¿no?, por trabajar, pero en comparación otros países de la región están muchísimo más atrasados, ¿no? Porque ni siquiera, en algunos casos, muchas veces, estas normativas que venimos mencionando, que vienen a impactar en la vida real del día a día de las personas, por un lado, ingresan a nuestro ordenamiento jurídico a través de obligaciones de tratados internacionales que el país contrajo, ¿no? A nivel de derecho internacional, sobre todo de derechos humanos, y por otro lado, a nivel más micro, también vienen motorizados por lo que ocurre en grandes urbes. En este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pionera en todos estos derechos y de alguna manera todo lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde que se dio una constitución, si no me equivoco, en 1994, que ya incluía, por ejemplo, protección contra la discriminación a personas por su orientación sexual y de género, y lo explicitaba ya en ese momento, es que después se empiezan a extrapolar a lo que son las leyes a nivel nacional. Entonces tenemos como esas dos direcciones. Entonces, por ejemplo, hoy en Misiones, de alguna manera, podemos gozar de estos derechos, por un lado, por esto que te decía, ¿no? Los tratados internacionales con la que el país contrajo obligaciones, y por otro lado, por toda la militancia que de alguna manera está concentrada en las grandes urbes y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que después se fueron extrapolando a la normativa nacional. Como siempre, Jorge, muy puntual, muy preciso, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias.